Y ahora presentar pantalla, pestaña y pues a ver, ¿qué pasó con el PowerPoint? Ya. Bien, muchachos. Vamos a comenzar entonces con la clase de hoy que corresponde de nuevo a Historia del Perú. Y que es la semana 12, correspondiente, como ya seguro habrá dicho el profesor, de Historia de la Independencia. Siempre es bueno, ¿no es cierto?, hacer un recuento, ¿no?, de lo que se había visto antes, ¿no? Que es el tema colonial, el virreinato. Y ahí lo que hemos podido ver es, pues, ¿no es cierto?, con respecto a una sociedad que se desarrolla en base a la dominación española. Y bueno, la independencia justamente es la separación política de España, ¿no? Y eso es lo que vamos a ver ahora, pues, efectivamente. Listo. Vamos a entonces presentar ahorita pantalla. De nuestro PowerPoint. Bien. ¿Se puede ver el PowerPoint, no, muchachos? ¿Se ve el PowerPoint? Sí, sabe, pro. Ya, muy bien. Entonces, independencia del Perú. Habíamos visto la semana anterior en Historia Universal la independencia de Estados Unidos y hemos visto la Revolución Francesa. ¿Qué tienen que ver con esto? Pues como habíamos visto, las ideas liberales, las ideas de libertades políticas, las ideas de igualdad, fraternidad, estaban circulando entre las personas intelectuales y no era, pues no es cierto, menos en América, incluyendo, por supuesto, lo que ahora es el país de Perú y que en ese momento era el virreinato peruano. Bien, entonces, pues, a pesar de que mucha gente no lo relaciona, mira, en la misma época en que ocurrió la lucha de independencia norteamericana, comenzó a estallar una serie de rebeliones que se le llaman rebeliones indígenas. Bien, pero para que estallen esas rebeliones indígenas, se ha ido explicando un contexto a lo que ocurrió. Y eso, ¿cómo se le llama? Ahorita vamos a ver en nuestro PowerPoint, se le llama las reformas borbónicas. Bien. ¿Qué cosas son las reformas borbónicas? ¿Qué reforma en general? Son cambios, pero que no son muy rotundos, ¿no? Algunas partes, algunos aspectos se cambian. Bien, y Borbones, como sabemos desde Historia Universal, son los gobernantes que primero ocuparon el trono de Francia, ¿no? Luis XIV entre ellos, y por supuesto, después el nieto de Luis XIV, Felipe, pues V, va a ser el primer rey Borbón en España. Y como España era la que dominaba la América por el lado, pues no es cierto, de sus colonias, entonces era el rey de este territorio. Bueno, ¿a qué nos referimos entonces como las reformas borbónicas? A cambios, ¿no? ¿En qué aspecto administrativo? O sea, pues, ¿cuándo se hace un cambio administrativo? ¿Cuándo se hace? Cuando es necesario porque hay algunos problemas en la administración. ¿Qué problemas había en la administración en ese momento? Dice, ¿no? El objetivo fue hacer eficiente el control de la corona española sobre sus colonias. Bueno, como ves, nosotros, los de profesores de la PRE, no estamos con eso, pues nosotros, no era colonia, era virreinato. Porque eso son cosas para los youtubers, ¿no? Para las influencers, para el Capitán Perú, ¿no? Que ahora va a sacar su libro. Pero, pues, el término colonial, ya hemos afirmado, se refiere a las poblaciones que controlaban, ¿no es cierto?, y dirigían
este territorio, ¿no? Y la administración política se le llama virreinato porque obviamente era parte del Imperio Español. Y bueno, resulta pues que cuando llegaron los Borbones a reinar España, encontraron la caja vacía. Encontraron la caja vacía, pero ¿qué? No que las colonias, ¿no es cierto? Oro, riquezas, estaban ahí pues entusiastas, ¿no? De comenzar a recoger, ¿no? Los recursos. Pero, ¿qué pasó? Pues mala administración y también, pues, ¿no es cierto? Lo que tú ya sabes, la corrupción. Había corrupción. ¿Qué tipo de corrupción? Pues el primero, ¿no? De las cosas que mandaban a España no era exactamente lo que había aquí en el Perú, ¿no? Se quedaban algo las autoridades, ¿no? Habían malos manejos, se sobrecargaba costos. Y te pongo el ejemplo, ¿no? De uno de los más famosos virreyes, pero no por él mismo, sino por Micaela Villegas, ¿no? La llamada Perricholi. Resulta pues que tener un amante como Micaela Villegas parece que era muy costoso. Y además de eso, pues hacerle pues para engalanarla un paseo de aguas, que es una de las más, digamos, lujosas obras de la época, pues parece que era muy costoso. Pero además, ¿no es cierto?, si le aumentas el precio. Luego, pues él va a ser acusado y enjuiciado en el llamado, pues, ¿no es cierto?, llamado por el Consejo de Indias a hacer como unas cuentas, como una auditoría, ¿no? Pues que se le llama juicio y residencia y va a estar muy mal parado. Bueno, entonces, en resumen, se consideraba que había una mala administración y en el momento ilustrado, recuerda, el despotismo ilustrado, los reyes se valían de algunos asesores. Entonces le asesoraron que tenía que cambiar la administración, ¿bien? Pero para eso tenía que saber qué se cambia y qué está funcionando, qué no está funcionando, ¿bien? Entonces es muy importante recordar eso porque van a venir gente, va a venir gente a ver cómo funciona, ¿no? Y dentro de ellos va a haber un miembro del Consejo de Indias. ¿Cómo se llama el miembro del Consejo de Indias? Se le llama visitador general. Visitador general. No solamente porque visita, sino viene a chequear. ¿Bien? Y también a solucionar problemas. Y tiene el poder como si tuviera una carta poder, así como a ti cuando, por decir, quieres representar a tu papá, te firma una carta poder y puedes hacer lo que quieras. Tiene un poder muy grande en nombre del rey. Ya entonces ya te he pues, puesto en autos, te he informado al respecto de eso y vamos a ver, ¿no es cierto?, lo que pasa con las reformas borbónicas. Primero, las económicas. ¿Qué era lo que más le importaba a los reyes? Entonces, lo que van a hacer es, pues, por ejemplo, para conseguir más recursos, para obtener más entradas, aumentar impuestos, ¿no? Pero, ¿a quién le gusta pagar más impuestos? Creo que a nadie. Siempre y cuando tú digas, ah, bueno, esos impuestos van para escuelas, hospitales, ¿no? Tú puedes estar de acuerdo, ¿no? Pues con un poco de compartir, en fin, ¿no? Y pues que no sea solo de palabra. Pero en esa época a nadie le gustaba pagar impuestos, ¿no? A los indígenas, pues tenían que resignarse. Y los criollos ricos, empresarios, etcétera, no querían pagar más impuestos. Entonces, pues lo que se hizo fue imponerles estos impuestos. ¿Te acuerdas como allá en Estados Unidos? Lo curioso es que estos aumentos, las alcabalas, se hizo solo para las colonias. Entonces, una razón más para sentirse pues totalmente marginado. ¿Mm? Ya, entonces ahí hay un asunto como en Estados Unidos, recuerda que están descontentos los criollos empresarios, en fin. ¿Bien? Lo otro es que en la cadena de comercio hay gente que transporta, ¿no? Como los transportistas de ahora que tienen sus camiones, no son los choferes que manejan, pues. De igual manera, los arrieros no son los que jalan las mulitas. Los arrieros son los dueños de grandes cantidades de mulas que transportan muchas cosas comerciales.
Y en gran parte de los arrieros eran caciques, es decir, la autoridad, recuerda, ¿no? Indígena que vigilaba, pagaba, cobraba el tributo, ayudaba al corregidor a controlar a la gente, etc. ¿Bien? Bueno, entonces, esto es muy importante recordar, porque tanto criollos como los caciques que no pagaban a partir de estas normas nuevas, a partir de estas medidas económicas, estos impuestos como el alcabala, van a protestar, pues. A toda acción hay una reacción, ¿bien? A toda acción hay una reacción. Y entonces, en este sentido, pues vamos a ver que el comercio, ¿no es cierto?, también va a sufrir un asunto, ¿no? Hay que recordar que todo el comercio con el exterior, exportación, ¿no?, vender, importación, comprar, estaba manejado por solo un pequeño grupo de comerciantes. Este solo pequeño grupo de comerciantes se le llama el Tribunal de Consulado. Bien, eso es algo muy importante porque vamos a ver cuál es el papel de estos en la independencia. El Tribunal de Consulado, entonces, pues acaparaba todos los mejores negocios. Y la gente de otros puertos, ¿no?, porque los tribunales de consulado manejaban el Callao, desde el Callao manejaban todo el comercio de América del Sur prácticamente, exceptuando la parte de Brasil, ¿no?, pues con grandes flotas como la Armada del Sur. El resto de puertos tenían comerciantes y tenían que estar, pues, ¿no es cierto?, controlados por el comercio del Callao. Bien, ojo con eso. Entonces, esto va a generar una serie de descontentos y malestares que vamos a ver cómo van a ir explotando, ¿no es cierto?, a medida que pase el tiempo. Bueno, ya tenemos explicado esto, entonces pasamos a la siguiente transparencia. PowerPoint. Las medidas políticas. Entonces, recuerda que pues están queriendo hacer cambios en las medidas administrativas. En este caso ya hemos visto lo económico. Ahora en lo político. Pues una persona que sabe gestionar se da cuenta que esto va a afectar la relación. Si ya había una relación medio tirante, ¿no?, aumentar impuestos va a ser todavía más grande, ¿no? Como por ejemplo ahorita, ¿no?, que están queriendo pues tumbarlo al presidente, en fin, ¿no? ¿Por qué? Porque no le están gustando las cosas que está haciendo, en fin. Bueno, entonces, ¿qué hacer? ¿Qué se puede hacer? Prevenir, ¿no? Y entonces la gente ilustrada va a prevenir esta situación. Y una de las cosas que veía que era complicado para manejar el virreinato del Perú, porque era grandote, era casi todo, mira, todo lo que ves ahí menos lo verde, todo menos lo verde, era el virreinato del Perú. De Panamá hasta la punta de Chile, era el virreinato del Perú. Bien, pero ahora, como vas a ver, después se van a crear dos cosas: más virreinatos y unas partes militarizadas llamadas capitanías generales, como ves en el mapa, ¿no? Por ejemplo, el viejo virreinato del Perú ahora va a ser virreinato de Nueva Granada, lo que ahora es básicamente Colombia y una parte de Ecuador, ¿no? Y pues por el otro lado vamos a tener esta parte militarizada. ¿Por qué tiene que estar militarizada? Porque si puede haber una guerra, así como la de los colonos norteamericanos, lo primero que van a tomar son los puertos, pues, ¿no es cierto?, para traer armas, para generar recursos, ¿no? Entonces, moscas, los autoridades de España toman militarizadamente, entonces, dos lugares. Uno es Caracas, mirando al Atlántico, ¿no? Eh, Pues, y el otro lugar es por donde pasan los barcos, Estrecho Magallanes. ¿Por dónde pasan los barcos? Por lo que ahora es Chile. Mira, recién acá se inventa Chile. Porque ¿qué era Chile? Chile era parte del Virreinato del Perú. Y aquí se va a llamar recién Capitanía General de Chile. Pues entonces, la Capitanía General de Chile era un lugar, un fortín armado, por si acaso, si vienen los barcos, ¿no es cierto?, y están queriendo cruzar por el Magallanes, ahí los atrapan. Bien, entonces, militarizado.
Estaba bien calculado, ¿ves? Autoridades militarizadas y virreyes militares, ¿no? En todo este tiempo, la mayor parte, si no todos los virreyes, Irior, Lacroix, O'Higgins, en fin, eran militares, ¿no? Y tú conoces ya la historia después, Pezuela, ¿no? Todos eran militares. ¿Por qué será? Porque, porque sabía muy bien el gobierno español que podría haber algo aquí, ¿no? Podía haber algo aquí. Bien, pues entonces, creación de virreinatos y de capitanías generales, pero también las intendencias, que son la nueva forma de administración, ¿no? Que vamos a verlo con un poquito más de detalle porque vamos a hablar de Tupac Amaru. Bien, bueno, entonces a la derecha ves el nuevo virreinato del Perú y seguimos, ¿no es cierto?, con nuestros PowerPoint. Otras reformas. Pues esto chiquitito. Todos los curas eran, digamos, pues, con un buen nivel educativo, pero a quienes se les había dado la administración de las grandes escuelas como las universidades, era a los jesuitas, bien, a los jesuitas. Y los jesuitas entonces, pues además eran muy poderosos económicamente. ¿Por qué? Porque tenían toda la venta de maderas, de cascarilla, que era, ¿no es cierto?, lo de la quinina, ¿no es cierto?, que en esa época todo el mundo quería comprar porque solucionaba muchas enfermedades y algunas pensaban que solucionaba. En fin, entonces los jesuitas eran muy poderosos económicamente y muy peligrosos, por lo tanto, Néstor, si es que no están al lado del rey. Y el rey de España, Borbón, había dado una sentencia que se conoce como el patronato regio. ¿Sabe qué es eso? Que pues decía algo así como, toda autoridad, así sean de la iglesia, yo tengo que aceptarla. Y entonces eso generó pues muchos, digamos, malestares entre las autoridades de la iglesia. ¿Por qué el rey va a tener que mandar autoridades? Esto es una autoridad del fuero, o sea, de la autoridad del Papa. Y comenzó entonces ahí a haber malestares. Y bueno, también algunos curas leían a Rousseau, Voltaire, Montesquieu y comenzaron a impregnarse, a meterse en ideas liberales. Entonces, otra vez, prevención. Antes de que salte el problema, ¿sabe qué hicieron? Los expulsaron a todos los jesuitas, ¿no? Los expulsaron de España y de sus colonias. No, son muy peligrosos, ¿no? Tienen mucho poder económico y comenzaron a capturar sus haciendas, ¿no? Tenían haciendas gigantescas. Algunas de ellas todavía las tiene San Marcos. Pues porque pasaron al Estado español, ¿no? Y después al Estado peruano. ¿Mm? Bueno, entonces, ¿pero qué pasa? Que al votar a los jesuitas se quedan sin profesores los grandes universidades, etcétera, y entonces, pues luego van a tener que reclutar profesores, y dentro de ellos va a estar alguien, ¿no es cierto?, que se llama Toribio Rodríguez Mendoza, que muy pronto va a salir esa moneda, ¿no es cierto?, de constructores del Perú, ¿no es cierto?, porque ya salió de Hipólito Unanue, ya salió, pues, ¿no es cierto?, ¿no?, de Juan Pablo Vizcarra y Guzmán. Bien. Entonces, ¿qué sigue? Digamos, con algunos efectos de reformas, ya hemos hablado de esto, ¿no es cierto?, que va a generar descontento, ¿no? Va a generar descontento. Profesor, el reparto mercantil es una reforma borbónica, no tanto. O sea, ya había, digamos, una costumbre de que el corregidor, que no le pagaba un sueldo muy alto, tenía la potestad de hacer como un mercado dentro de los lugares donde hacían la mita, ¿ya? La gente vivía aislada en la mita, ¿no? Por ejemplo, en Cerro de Pasco, aislados, ¿no? No había nada más que en la mina. Entonces, el corregidor tenía la oportunidad de convertirse en el proveedor, en el abastecedor de estas personas. Pero ¿qué pasa? Y ojo con esto, porque hay una discusión, ¿no es cierto?, que últimamente se está dando, ¿no? Dicen, qué malos estos. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Por qué dicen pues, que Tupac Amaru no quería la rebelión? Pues porque, digamos, porque dicen que era un interesado solamente porque le subieron sus impuestos, ¿no? Pues bueno,
una cosa muy importante que ha sido estudiada muy detenidamente, y te lo voy a decir rapidito, es el reparto mercantil. ¿Sabes por qué? Porque el reparto mercantil generó más bien muchas descontento entre los caciques, arrieros, comerciantes, criollos, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Si le vendían a los indígenas. Lo que pasa es que lo que vendían a los indígenas no eran sus mercancías, y entonces ellos se quedan sin mercado, sin dónde vender, ¿no? Entonces estaban obligados a comprar solo al corregidor, y el corregidor hizo un negocio con la gente de Lima, el Tribunal de Consulado, ¿no? Entonces, ¿eso qué significaba? No había negocio, no había transporte, no había arrieraje, muchas cosas entonces que perjudicaban a estas personas. Bien, entonces, ¿qué pasó? El reparto mercantil se convirtió en un negocio particular de los corregidores, y a través de ellos, de los miembros del poderoso grupo empresarial llamado Tribunal de Consulado. Bien, y entonces comenzaron las protestas. ¿Y cuáles fueron esas protestas? ¿Cómo se les llama? Estas protestas se les llama rebeliones indígenas. Claro que habían distintas cosas por las cuales los indígenas se rebelaron, pero recuerda, estamos hablando de rebeliones de caciques principalmente, es decir, de autoridades, personas que no son como el indígena promedio, explotado en una mina en la mitad, ni paga los tributos de indígenas, ¿no es cierto? No paga ellos. Ellos son poderosos, tienen poder administrativo, recogen los impuestos, etcétera, etcétera. Estas rebeliones indígenas. Pero claro, el pueblo indígena, las masas indígenas van a apoyar en muchos casos estas rebeliones, pero la dirigencia y los objetivos principales de ellos. Y una de las cosas que querían, pues, ¿no es cierto?, solucionar era, pues, eso del pago de las alcabalas, ¿no? El pago de impuestos les fastidiaba, ¿no? Eso, ¿quién lo podría negar? Y también lo del reparto mercantil, porque él era hostil, era fastidioso para su desarrollo comercial. O sea, mira, le apretaban más, le hacían pagar más impuestos y no le dejaban hacer negocio, ¿no? ¿Te acuerdas? Laissez-faire, ¿no? Libertades económicas, mercado. Bien. Entonces, pues estrangulaban a estos, y por supuesto, como dicen, a una acción hay una reacción, ¿no? Claro, ahora tú dirás, pero profesor, y los abusos de los indígenas también pesan, pues, ¿no es cierto? Porque los caciques solitos no van a pelear contra las autoridades españolas, pues, ¿no? Comerciantes, curas, etcétera, necesitan a una gente, ¿no es cierto?, que luche, ¿no? Entonces, por supuesto, también está esta parte donde se habla de los abusos de los indígenas. Pero eso no era la primera parte, lo más importante, ¿no? Luchar contra el abuso de los indígenas. Bueno, nunca vamos a saber, ¿no es cierto? Porque nadie se metió en la cabeza de Tupac Amaru, ¿no? Nadie se va a meter, ni se va a poder meter en la cabeza de Tupac Amaru. Pero lo que podemos decir es que, sin duda alguna, una de las razones fue el abuso que sentían los indígenas durante el largo tiempo, ¿no? En los que los corregidores, como si has visto Los Otros Héroes, tal vez has visto la serie, ¿no es cierto? Los Otros Héroes, está en YouTube, ¿eh? Por si acaso, Los Otros Héroes, ¿no? Pues los corregidores que lo han pintado, ¿no es cierto?, hollywoodensemente, este tío, ¿no? Como muy, ya parece pues un malvado de película, ¿no? Bueno, de Hollywood, ¿no? De película, ¿no? Puro mal, ¿no? Pues, cuestión de tiempo, ¿no? En fin. Entonces, los corregidores no eran malvados, sino a ellos no les interesaban los indígenas, les interesaba a su familia, generarse riquezas, ¿bien? Entonces, a veces la gente ve cosas como si fueran malvados, no malvados, ¿no? Por ejemplo, las personas que subían el tanque de oxígeno, no es que eran malvados, ¿no? Sino que no les importaba, pues, nosotros y las otras personas sufrían. Eso es ser malvado también, puede ser también, ¿no? Pues bueno, entonces, pues los rebeldes caciques,
¿no? Van a tener este tipo de experiencias. Y uno de ellos es en la selva central, donde habían indígenas que nunca habían estado bajo control de los incas, ¿no? Y los españoles los enseñaron a la religión cristiana. Y los franciscanos, ¿no es cierto?, eran muy amables, muy coloquiales, pero algunos de estos franciscanos trataban ya como animales a los indígenas. Entonces, en medio de esto, ¿no?, el descontento de los indígenas con respecto a los franciscanos, ¿no es cierto? Y quien podría pagar pato es la religión cristiana, ¿no? El cristianismo en general, pues comenzaron a descontentarse, ¿no es cierto? Y pues esto provocó que maten incluso a algunos franciscanos, ¿no es cierto? Porque eran abusivos, ¿no? Y en este medio de esto, pues Juan Santos Atahualpa, ¿no? Pues que nada menos el nombre de Atahualpa cuando fue bautizado poco antes de matarlo. Los españoles lo bautizaron como Juan Santos Atahualpa. Bien, entonces eso, él, ¿por qué se llamó así? Ah, porque él consideraba que era la resurrección del Inca, ¿no? Había una idea de resurrección del Inca, va a volver el Inca, mesianismo, va a volver Mesías, volver el Inca, mesianismo incaico, ¿no? Pero la rebelión funcionó, digamos, cuando comenzaron a matar a algunos franciscanos, etcétera, comenzó a llegar el ejército de otros indígenas, ¿no es cierto?, que fueron reclutados, y pues, y también el ejército real de los españoles, y derrotaron a Juan Santos Atahualpa, no, se retiró a la selva, y de la selva nadie lo sacó, ni vivo ni muerto, pues no, por lo tanto dicen que no fue derrotado. ¿Bien? Pues entonces las misiones franciscanas las liberó por un tiempo, pero luego después volvieron. Y por eso entonces los panataguas o amalíes luego después van a volver a matar franciscanos. ¿Por qué? Por ese grado de fastidio. Y por eso, por ejemplo, ellos van a protagonizar el primer grito de independencia más conocido desde la selva en Huánuco, ¿no es cierto?, en 1812. Bueno, que es otro tema que vamos a ver ahorita. Muy bien, seguimos. Apretar el tiempo. La rebelión de Juan Santos de Atahualpa no es tan conocida. La selva central casi ganan, se retiraron a la selva. Pero la que es más conocida, la que es la rebelión más conocida y ahora que se ha mencionado en las dos series, ¿no? La de Netflix, ¿no? Por ejemplo, El último bastión, ¿no? Se menciona a Micaela de las Bastidas, algunos personajes son supuestamente personas que han sobrevivido, hijos de mujeres que han muerto en la rebelión, en fin. Entonces, y ahora en los otros héroes, ¿no es cierto? No estaba, ¿no? La protagonistas, ¿no? Pues de la rebelión. Anteriormente una película. Pues, pero el estudio de la rebelión de Tupac Amaru ha avanzado muchísimo. Hay muchos documentos, ¿no? Pues, y una de las cosas que se ha ido haciendo cada vez más presente es, muchachos y estimados alumnos y alumnas, los casos de la participación en la dirección de mujeres. O sea que no fue solamente José Gabriel quien dirigió la rebelión, sino fue Micaela Bastillas Puyucagua y, ¿no?, Tomás Atito Condemaita, llamada la Cacica de Acos, ¿no? Pues, y no solamente dirigieron, sino formaron tropas de mujeres en la rebelión. Y fueron muy osadas y atrevidas y pues muy valientes. Como los hombres, ¿no? Pues no es que los hombres son más valientes, ¿no? Eso ya después también para los machistas, ¿no? Pues ahora entonces se ha podido revelar que la rebelión tuvo un primer momento reformista, ¿no? Que Tupac Amaru quería que el rey atienda sus demandas, entre ellos, pues, ¿no es cierto?, que no se le haga pagar a los caciques los impuestos, y también, ¿no es cierto?, también hablaba de los abusos con los indígenas. Bien, bueno, matan al corregidor Arriaga, y esto obviamente no es cualquier cosa. Y por esa razón entonces la rebelión comienza a radicalizarse. Para terminar,
esta rebelión entonces hizo algo que antes no se había hecho, ¿no? ¿Qué cosa era? Este grupo de indígenas en grandes masas mataron a curas y asaltaron y quemaron una iglesia y luego también lugares de producción, talleres textiles, obrajes. Entonces, esto evidentemente puso en peligro no solamente, ¿no es cierto?, a estas propiedades, sino también comenzó a causar miedo a la población blanca, a la población criolla, a la población mestiza, ¿no? ¿Cómo detener esta fuerza social? ¿No? Y entonces los mismos caciques la detuvieron, porque vino el visitador Areche con todos los poderes del rey y levantó una cosa, ¿no? Todos los que luchan contra Tupac Amaru, pues se les va a perdonar, se les va a entregar a todos los indígenas de las comunidades que luchan contra Tupac Amaru, se les va a eliminar la mita y los obrajes. Y de esa manera, entonces, profesor, ¿me está diciendo que los indígenas traicionaron a Tupac Amaru? No necesariamente, porque no es la visión de ahora, ¿no? Pues, digamos que están concediendo por algo muy importante, ¿no? Para que sus hijos no sufran la muerte por la mita, los azotes, etcétera, etcétera, pues decidieron luchar en contra de Tupac Amaru. Bueno, pues poco a poco, los que sí los traicionaron fueron sus compadres, los caciques, ¿no es cierto?, que poco a poco se fueron retirando. Otros caciques lucharon contra Tupac Amaru, como el brigadier Pumacahua. Y entonces, ¿qué es lo que vemos? Que la rebelión, muchachos, en los dos bandos habían indígenas, ¿no? Realistas y bueno, pues rebeldes. Terminada esta parte de la rebelión, ¿no es cierto?, con la captura en Langui de Tupac Amaru, pues su primo y sus parientes estaban ya uniéndose con la gente del Alto Perú, lo que ahora es Bolivia, ¿no? Con Tupac Katari, ¿no es cierto?, que Julián Vizcapaza, su hermana Gregoria, su esposa Bartolina Sisa, otras lideresas, ¿no es cierto?, que junto con el famoso Diego Cristóbal Tupac Amaru, que fueron más radicales y finalmente, pues, ¿no es cierto?, los españoles miraban esto y se mordían las uñas, ¿no es cierto? Ahora va a venir un indígena, ¿no es cierto? Y me va a matar porque yo le he latigado, porque yo le he castigado por las puras, porque se me cayó una tacita, ¿no es cierto? Le agarré a 20 azotes, ¿no? Ese es el miedo, ¿no es cierto?, que puede provocar cuando tú tienes, pues, una mala actitud, ¿no? Bueno, entonces, terminó la rebelión llamada Fase Aymara, pues fue evitada por este contingente que hemos dicho, ¿no es cierto?, indígenas cusqueños que van hacia el Alto Perú, hacia los Aymaras, y luego pues son ejecutados todos, ¿no? Incluyendo pues la mayor parte, ¿no? Solamente sobrevive, hace poco ha salido, ¿no es cierto?, el hijo de Tupac Amaru, ¿no es cierto?, que va a ver a su mamá, a su padre, a sus hermanos ser ejecutados, ¿no? Otros lo salvan y se da la caravana de la muerte, es decir, muchas mujeres para ser supuestamente enjuiciadas en Lima, la van a hacer caminar, imagínate, de Bolivia hasta Lima, ¿no? Y en Arequipa muchas mueren, le llaman por eso la caravana de la muerte. Bueno, todos los españoles no iban a dejar pues así nomás esto, y por eso, por ejemplo, bueno, crearon la Real Audiencia de Cusco para que haya más juicios por ahí, ¿no es cierto? Ya para separar la Audiencia de Lima, algunas de las cosas que aceptaron. Crearon las intendencias, ¿no es cierto?, que eran lugares más grandes que los corregimientos. Los corregidores estaban totalmente desprestigiados con las rebeliones de caciques, así que por eso cambiaron de autoridades para intendentes, la abolición de los repartos mercantiles y también, pues, ya no podían usar sus escudos de oro, etcétera,
los grandes, la nobleza real cusqueña, ¿no? Que pelearon en contra de Tupac Amaru, ¿no? Eso es como un meme, ¿no? O sea, voy a pelear a favor del rey y el rey me quita mis escudos del sol, ¿no? Pues ya no pueden llamarse caciques, ya no pueden llamarse alta nobleza, ni nada por el estilo. Bueno, entonces la rebelión de Tupac Amaru, y ahora viene el proceso de independencia, el largo proceso de independencia, muchachos, que tenemos que mencionarlo en 15 minutos. Bueno, entonces, ¿qué es la independencia? Algunos le llamaban, la gente antigua, ¿no? Tu abuelito, en fin, le llamaba emancipación también. ¿Y sabes qué es emancipación? Imagínate, ¿no es cierto? Dicen, a ver, tú, Max Meléndez, bueno, tú ya tienes 18 años, pues ya sabes cuidarte, pues te deseo todo el mejor futuro, hijo, y anda, ya, toma tu propio rumbo, ¿no? Y tú, claro, Max dice, gracias, papá, ¿no es cierto? ¿No? Que me han ayudado mucho a estudiar, etcétera, etcétera, ¿no? De acá a unos 5 años. Bueno, ¿eso es lo que hicieron los españoles acá? Por favor, pues, ¿no? Entonces, eso es muy distinto a lo que pasó, ¿no? La emancipación, es decir, algo así como algo aceptado, sostenido, ¿no? Pues va a ser posible en Brasil, ¿no? Porque el hijo del emperador de Portugal se convierte en emperador de Brasil. Ah, ya, ahí sí, pues, ¿no? Y no hubo ninguna guerra, ¿no? Pero acá, no, pues fue una guerra tremenda, ¿no? Una guerra tremenda. Bueno, entonces, pues, ¿y por qué hubo guerra? Así como en la guerra de los colonos de allá, de las colonias de Estados Unidos, acá también podríamos haberle llamado colonos, ¿no es cierto?, a los descendientes de los españoles, pero le llamaron criollos, que era más despectivo todavía, ¿no? Pues, pero mira, curioso, como te dije, ¿no? Así como los yanquis decían, la gente pobre decían yanquis, así despectivamente, pues yanqui, pues yo soy yanqui, ¿no? Comenzaron los norteamericanos no se sienten despreciados cuando le dices yanqui, ¿no? Claro, que a veces si le dices yankee go home, ahí sí, pues, ¿no? Lo van a sentir un poco mal. Pero, de manera, está ocurriendo con los criollos. Criollo, ¿sabes qué es? Una vaca criolla, una ternera criolla, una gallina criolla, es despectivamente decir que ellos no son de aquí, pues, ¿no? Efectivamente, las gallinas que nacen en Perú, ¿no? Que nacen aquí, pues son de gallinas chinas, son de vacas de Oriente, ¿no? ¿Entiendes la idea? Que entonces los tratan como si fueran, es un nombre de animales que les trasladan a ellos, ¿no? Creolé, criollo, ¿no? Entonces, primero, obviamente, pues sienten que lo están marginando y después dicen, sí, soy criollo, ¿no? Yo soy criollo. Por lo tanto, tú no eres igual que yo. Tú eres español, vete a España. ¿No? ¿Qué te parece? A eso se le llama identidad criolla, ¿no? Y esto va a formarse en base a varios conocimientos, eh, a, de la ilustración, ideas de descontento, todo eso se junta, ¿no? Las ideas de libertad, igualdad, fraternidad, más el descontento, y sale esto entonces, este interés criollo por separarse. Bien, y los indígenas, ¿dónde están ahí? No son criollos. Ah, claro. Y por lo tanto, hay que tener mucho cuidado. Si bien es cierto, la independencia es un proceso de separación de los criollos con los peninsulares, pues no significa que no participaron los indígenas, sino que fue un proyecto de ellos, pero así como los burgueses de Francia, ¿no? Invitaron, convocaron al pueblo, acá también se invitó a los indígenas a participar y a los mestizos en la lucha de separación criolla. Bien, bueno, entonces, con datos. Vamos con los datos. Pues aquí los indígenas van a ser llamados despectivamente montoneras, ¿no? Porque van a formar grupos para defenderse y atacar a los que quieren convertirlos en siervos o algo por el estilo, ¿no? Entonces,
montonera, pero luego van a recibir nombre de guerrillas, como ahí en España, que es como los milicianos, como los yanquis de allá de Estados Unidos, el pueblo armado, ¿no? Claro, pero si tú le dices, oye, ármate, hay que armar al pueblo, ahorita dirían, oye, tú eres un sedicioso. Claro, puedes decir, no son sediciosos, ¿no? Como ya en las colonias. ¿Mm? Y claro, ¿quién era el verdadero rey? Supuestamente, el rey era el legítimo, ¿no? Pero así como en Estados Unidos, el que ganó, pues obviamente va a decidir, ¿no? Entonces, porque si hubieran perdido en los libros, nosotros seguiríamos, ¿no es cierto?, en España y San Martín y Bolívar serían unos delincuentes, rebeldes, etcétera, etcétera. Pero se ganó. Bien. Entonces, pues, en el último bastión se ve que dos hermanos de la misma casa, dos hermanos, como tú y tu hermano, uno es realista y otro es patriota, ¿no? Y eso no es mentira, no es exageración, no es puro novela, no, es verdad, ¿no? Hermanos, primos, parientes, padre e hijo, en los bandos distintos, ¿no? Pues, ¿qué había pasado? ¿Por qué se estaban peleando? Pues, obviamente, por intereses en conflicto, ¿no? La Revolución Francesa entonces había despertado en los jóvenes, en mucha gente, ¿no es cierto?, ideas de libertad, igualdad, fraternidad, con respecto a recuerda, a los criollos no le dejaban gobernar, no le dejaban tener puertos altos, no le dejaban, pues, hacer comercio sin que les hagan pagar impuestos que no pagan los españoles peninsulares, los de la península. Entonces, había marginación política, ¿no? De los indígenas ya, pues, ya sabes, pues, ¿no es cierto?, si había más que marginación, explotación, en fin. De los esclavos ya, pues, tan peor todavía, ¿no? Entonces, las ideas ilustradas comenzaron a llegar y hubo un evento muy importante, efectivamente, ¿no es cierto? Y por eso sucedió en el Perú, ha salido 2 capítulos sobre Napoleón. ¿Qué tiene que ver Napoleón con la independencia? Ahorita vamos a ver, pues, ¿no? A ver, ahorita vamos a ver rapidito qué pasa con Napoleón. A ver. Ahí está. Los criollos que hemos mencionado, ¿no es cierto?, con ideas, ¿no?, ilustradas, ¿no?, que se ven aquí, pues van a tener una oportunidad increíble. ¿Qué cosa es? El reino de España está siendo atacado por Napoleón. El reino de España está siendo atacado por Napoleón. Entonces, como está siendo atacado, no pueden mandar refuerzos, no pueden mandar soldados, y entonces las autoridades acá tienen que resolver el problema con elementos de acá. Pero entonces, profesor, si no pudieron mandar soldados ni nada, entonces, ¿por qué hubo tanto soldado? ¿Por qué hubo tanto dinero? Ah, es que tú tal vez crees, como en colegio, patriotas igual criollos, realistas igual españoles. No, muchachos, habían criollos en los dos bandos, ¿correcto? Habían platudos por montones en el bando realista. Y también había uno que otro empresario que, bueno, era patriota, pero la mayor parte eran realistas. Lo de Tribunal del Consulado, todos realistas. ¿Por qué? Ahora vamos a ver. Estas personas, como Juan Pablo Vizcarro Guzmán, ¿no es cierto? Justo muchos de ellos están saliendo en monedas, ¿no es cierto? Si te gusta coleccionar, ¿no es cierto? Van a salir en circulación, porque ya salieron de las mujeres en independencia, ¿no es cierto? Las mujeres en independencia, está, por ejemplo, Brígida Silva, está las Toledo, ¿no? Y por supuesto, María Parado de Bellido, ¿no? 3 mujeres, ¿no? 3 poderosas mujeres. Aquí está, ¿no? La colección, rapidito nomás, ¿no? Están las 3 monedas, 3 mujeres, ¿no? Bueno, entonces, pues, en las luchas, ¿no? Estos intelectuales van a dar ideas, ¿no? Por ejemplo, los reformistas, ¿no? Bajío y Carrillo hace un discurso y critica a las autoridades virreinales. El elogio a Jáuregui, el elogio al virrey. Hipólito Unanue, él crea junto con otros ilustrados una revista, el Mercurio Peruano, y se le llama a este grupo la Sociedad Amantes del País.
sociedad amante del país. Es decir, están diciendo, yo soy criollo, yo me identifico con este país y no con España. Pero por eso no le meten preso. Más bien, entonces, son bastante tibios, ¿no? Porque lo único que están diciendo es, bueno, yo me identifico con mi grupo de criollos, o sea, amantes del país. Pero ya es un grito, al menos importante, ¿no es cierto?, de separación. El planteamiento reformista, Monitorio Rodríguez Mendoza se llama reformista, aunque luego participó con todo en el Congreso, en el primero, en el segundo, en el tercero, en fin, pero le llama reformista porque comenzó, obviamente, con estos planteamientos solamente de palabra, ¿no? Pero se le conoce, ¿no? Hace poco Karen McKeown ha hecho la lista, pues 37 de los miembros del primer congreso habían sido sus alumnos. Y solo para ponerte dos nombres, Bernardo Higgins, primer presidente de Chile, y José Larriba Agüero, ¿no?, primer presidente de Perú, habían sido sus alumnos. Por eso se le llaman los maestros de los libertadores, ¿no?, a Torillo Rodríguez Mendoza. Bueno, Juan Pablo Vizcarra Guzmán escribió esto: señores, nosotros los criollos vamos a llamarnos ya no criollos, sino españoles americanos. Y eso, americanos, no españoles de España. ¿Eso qué significaba? Social, económicamente, nosotros somos distintos, hay que separarnos. Eso es lo que decía, planteaba ya la separación en un documento luego pues perseguido, ¿no? Y Francisco Miranda, más todavía, comenzó a luchar, ¿no es cierto?, la independencia en Caracas. ¿Por qué Caracas? Ahora vamos a ver ahorita, rapidito, ¿no es cierto?, vamos a ver por qué en Caracas. Antes de eso, comenzó a haber algunos criollos, como hemos dicho, con esas ideas, como José Luis Agüero, el joven, pues Bernardo Higgins, ¿no?, de la alta élite de la sociedad, ¿no es cierto?, de los más ricos y destacados de Lima, ¿no?, hijo de un virrey. Bernardo Higgins era hijo de un virrey. Y José Luis Agüero era uno de los más connotados comerciantes criollos nobles. ¡Noble! Ellos estaban conspirando. ¿Bien? Bueno, no los agarraron. Algunos dicen, pues no es cierto, que pues como eran de ese nivel, como que la justicia no actuó muy rápido. Pero el hecho, pues, que estos conspiraban con otros en el oratorio San Felipe Neri, en el Colegio San Fernando, en muchos lugares. Bien, José, ¿alguna Sí, cosa que profe. quieras? Dijo que era el hijo de un virrey. ¿Eso quiere decir que se consideraba criollo o algo así? Claro, Bernardo Higgins era hijo de Ambrose O'Higgins, un virrey que había sido primero capitán general de Chile y por eso había nacido él en Chile, ¿no es cierto? Y con una, digamos, con una señora que no era su esposa, pero él lo tenía bien, él heredó muchas propiedades, ¿no es cierto?, de Ambrose O'Higgins, Ambrosio Higgins, ¿no?, que fue primero capitán y luego virrey del Perú, ¿no? Y mientras su papá era virrey, él estaba conspirando, ¿no es cierto?, en el colegio con sus amigos. Pues eso mucha gente no lo conoce. Bueno, Por eso entonces, dice que había una lucha entre padres e hijos también, ¿no? claro, ¿no? Por decir, ¿no? Claro, bueno, Sí, profe, el gracias. papá ya no vivía cuando comenzó la lucha de independencia. No, ya no vivía ya, O'Higgins había muerto, ¿no? Porque pues cuando comenzó la lucha de independencia, este señor ya tenía como 30 años, ya su papá ya había muerto. Así que para él, felizmente no lo vio, ¿no? Pues no lo vio porque evidentemente hubiera sido muy penoso para él, tal vez. Entonces, pues seguimos. Los círculos criollos hacían movimientos muy pequeños porque la gran parte de los criollos eran realistas, la mayor parte de los criollos limeños eran realistas, ¿no? Y es injusto decir que todos los criollos eran realistas, es verdad, pero por lo menos en Lima, sí, el 99% eran realistas. Y en las zonas del sur, ahí sí estaban, digamos, half and half, mitad de mitad, ¿bien? En el sur. En el norte también habían todos, realistas, patriotas.
Bien, estaban en el ejército del rey, habían hijos de criollos, soldados, oficiales del ejército del rey. Bueno, a ver, seguimos. Rapidito. Lo que he mencionado, ¿no? Porque era necesario mencionarte la crisis del Imperio Español. Napoleón Bonaparte, pues, toma España, ocupa España, y, pues, ¿qué ocurre? El rey dimite, le llaman abdicación, ¿no? Suelta el trono. Y Napoleón encarga a su hermano, llamado José Pepe Botella, el trono de España. Bien, entonces los liberales, o sea, los burgueses de allá, con ideas de la Ilustración francesa, pues ¿qué hacen? No reconocen a ese gobierno y forman un gobierno llamado juntas de gobierno. Juntas de gobierno. Bien, ¿por qué le llaman juntas de gobierno? ¿No? Porque se reúnen y toman las municipalidades. Y a partir de las municipalidades desconocen el gobierno del rey Pepe Botella. Bien, lo forman en Madrid, en varias partes. Bien, y luego forman un gobierno central, Junta Central de Gobierno. Y esta Junta Central de Gobierno, con ideas liberales, ¿qué cosa hace? Van a formar un congreso llamado este parlamento se le llama las Cortes de Cádiz. Cortes, Congreso de Cádiz, Cortes de Cádiz. ¿Bien? ¿Y para qué van a hacer congreso? Para hacer una constituyente. ¿No? Y ahora como están llorando, por ejemplo, no, ¿cómo van a ejercer constituyente? Esta constitución está bien, ¿no? Pues algunos dicen que favorece a unos cuantos nada más y pues puedes verificar, ¿no? Pues el Congreso de Cádiz o la Corte de Cádiz están elaborando una constitución, ¿no? Y invitan a los criollos a participar. Invitan a los criollos a participar, ¿no? Morales Juárez, ¿no? Maquijo ni Carrillo, van a haber miembros de ellas. Incluso un indígena, ¿no es cierto?, que era brigadier del ejército, ¿no?, que vivía en España, ¿no?, va a participar. Y ahí, por ejemplo, este señor va a pedir que los indígenas ya no tengan mita ni tributo. Entonces, o sea, en las Cortes de Cádiz ya se dijo, ya no a la mita, ya no al tributo, porque eso es, pues, no es liberal, pues, ¿no? O sea, ¿cómo vas a ser liberal y vas a hacer, ¿no es cierto?, que, pues, algunas personas se traten de manera desigual, ¿no? Como ahora en el Perú, ¿no? Por pura hipocresía. Entonces, pues, los liberales de España, en el Congreso, la Corte de Cádiz, elaboraron una constitución. Y claro, obviamente, una de las cosas que se tenía que ver es si se rompe con el monopolio, si se rompe con el exclusivismo, es decir, ¿no es cierto?, que todo lo tiene el Callao, ¿te acuerdas? Todo el comercio lo maneja desde el Callao los miembros del Tribunal de Consulado. ¿Bien? Pero no se animaban a hacer eso, pues porque ahí también tenía gente infiltrada, ¿no? Como el mismo Morales Juárez, que era miembro del Tribunal de Consulado. Entonces, como no se metieron con eso, dijeron, como los gringos, pues, nos separamos, ¿no? Pero van a decir que ellos están formando juntas de gobierno ¿para qué? Están juntándose para no reconocer al rey malo, ¿no? Al malo rey, al mal gobierno de Pepe Botella, ¿no? Eso es, no estamos haciendo, no queremos independizar, estamos protestando porque no queremos ese rey, el rey extranjero Pepe Botella. Y claro, como el virrey Pezuela, pues, perdón, en ese momento, el virrey Abascal, José Fernando de Abascal y Sousa, ¿no? Luego llamado Marqués de la Concordia, no se chupa el dedo, no se creyó eso. Sí, claro, ¿no? Están rebelándose por el rey, ¿no? Pero si yo estoy aceptando a ese rey, no estoy aceptando. Entonces, ¿por qué ustedes tienen que rebelarse? ¿Mm? Yo no he aceptado al rey Pepe Botella. Entonces, no es eso. Y efectivamente, tenía razón, no era por eso. ¿Qué cosa querían? Estaban hartos del dominio de los comerciantes del Callao. Entonces, cada puerto, Caracas, por eso Caracas, Valparaíso, Puerto de Chile, Buenos Aires, Puerto de Argentina, ¿no? Comenzaron a pedir la independencia. ¿Mm?
estaban hartos de la dominación desde Perú, no solo de España, sino desde Perú, muchachos. ¿Bien? Pues se llama la serie se llama El Último Bastión, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí va a tratar de defenderse el gobierno colonial, el virreinato, hasta la muerte. ¿Para qué? Para mantener ese orden de control de los tribunales consulados. Bueno, entonces, cuando comienzan sus juntas de gobierno, así como juntas de gobierno para proteger al rey, nuestro amado rey, pues Carlos IV, Fernando VII, ¿no? Que no se lo cree nadie, pues entonces comienzan el virrey de Perú a juntar soldados. ¿Con qué plata? Con la plata del Tribunal de Consulado y de varios criollos de plata limeños. Ahí sí tienen plata para formar ese ejército. Con soldados criollos limeños, ¿no? Con armamento traído por nosotros por los comerciantes limeños. Y preparan un gran ejército y comienzan a atacar y atacar. Atacan y atacan y ganan. Tienen más fuerza, tienen más poder, ¿no? Por ejemplo, pues, ¿quién sería levantado? Valparaíso, 1810, eliminado en 2 años. 1812 se le elimina, ¿no es cierto?, la independencia de Chile. Por eso ellos celebraron el bicentenario, muchachos. Los chilenos celebraron el bicentenario en el 2010. Profesor, ¿por qué 11 años antes? Porque ellos tuvieron su primera independencia ahí. Y profesor, ¿por qué dice primera independencia? Es que tuvieron dos, pues. La primera se la rompieron los del Virreinato de Perú. ¿Mm? Eso no cuenta, ¿no? Que desde acá de Perú, pues, ¿no es cierto?, rompieron la independencia de no solo de Chile, sino también la de Caracas. Pero Buenos Aires pudo resistir. Entre otras cosas, por un gran apoyo que tenía de los ingleses, que te acuerdas, ingleses, ¿no? Perdieron sus colonias, ¿te acuerdas? Perdieron sus colonias los ingleses, ¿no? Muchos comerciantes ingleses habían perdido todo, habían perdido mucho, tenían que verse, se tuvieron que ir a Jamaica, a Barbados, a todos esos lugares, ¿no es cierto?, que tú conoces, Bahamas, se tuvieron que ir por ahí a negociar, ¿no? Los votaron los colonos y ahora viene la venganza, ¿no? Pues comienzan a hacer negocios con los Buenos Aires. No te preocupes, si dicen que ellos no te van a comprar, ¿no es cierto?, porque tú eres rebelde, nosotros te compramos, ¿no? Te damos plata. ¿Quieres plata? Préstamos para que compres armamento. Pues, y quieres un reconocimiento, porque tú eres un rebelde, no te preocupes. Y comienzan a llegar los diplomáticos ingleses, ¿no? Pues, así como a Guaidó, ¿no es cierto? Estados Unidos al toque lo reconoció. Mira, ¿no? Pues los ingleses reconocen a estos rebeldes. Claro, ¿no es cierto? Tú dirías, profesor, ¿cómo vas a reconocer rebeldes? Porque eso le interesa, pues, ¿no es cierto?, a Inglaterra. Bien, entonces, pues, los, eh, las juntas de gobierno, pues, veían un peligro, principalmente la Junta de Gobierno de Buenos Aires, hoy Argentina. ¿Qué cosa era? El peligro era, ya nos liberamos, pero todavía el Perú sigue siendo de los españoles. Entonces, cuando terminen los problemas con Napoleón, van a llegar y llegar, y desde ahí nos van a atacar y destruir, van a hacer todo posible para destruirnos. Bien. ¿Y qué dicen los pues, de otras partes? Pues también lo mismo, ¿no? Entonces, lo que deciden los de Buenos Aires es formar un ejército para atacar a los de Perú. Pero ¿qué pasa? Los del Perú también habían gente en el sur, comerciantes, gente como el brigadier Pumacahua, ¿no es cierto?, los hermanos Angulo, Crespo Castillo en Huánuco, el Pailardel, Cela en Tacna, que estaban formando su junta de gobierno. Y me parece injusto, muchachos, y espero que cuando ustedes ya sean más de mayor edad, cuando sus hijos estudien esta parte, ya no se hable solamente de conspiraciones, fracasos, ¿no? Pues porque en las luchas históricas no siempre se gana, ¿no? Pero a estos, como si fueran, pues, ¿no es cierto? Se le ocurrió a Cela, se le ocurrió a los hermanos Angulo. No, eran juntas de gobierno, solamente que fueron derrotadas, ¿no? Fueron derrotadas. Bien,
Entonces, por eso, pues, ¿no es cierto?, los cuqueños dicen, no, 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 la independencia debe celebrarse, ¿no es cierto?, el centenario, el bicentenario de 1800, en 2014, no, no, los tacneños dicen en el 11, no, Huánuco dicen en 1812, así que ahora ya saben por qué la gente dice, ¿por qué no, el 21 no me representa, ¿no? Como dicen así, no, no, esto no me representa, el 21 no me representa, ¿no? Por eso dicen eso, porque ya había luchas, ¿no? Y fueron destruidas desde Lima, ¿no? Y curiosamente, por eso es que, muchachos, es que la gente dice, ¿por qué vamos a tener que celebrar la independencia de la creación de Lima en julio del 21? Cuando Lima fue la que nos quitaba la independencia cada rato. ¿Mm? Ah, como profe, o sea, se independizaban los departamentos, Claro, pero luchaban, luego se desde Lima. rebelaban y venía el ejército, ¿no es cierto?, desde de Lima, Arequipa, y los aplastaba. ¿Bien? Lo de Pumacagua, lo de con Melgar, ¿no es cierto?, el famoso poeta, lo de los hermanos Angulo, ¿no?, lo de Crespo y Castillo en Huánuco, todo fue atacado desde Lima. ¿Bien? Con dinero de los comerciantes, que ahí sí ponían plata, ¿no es cierto? Ahí no decían, no, no, no quiero pagar impuestos. Prestaban y regalaban plata. ¿Bien? Bueno, para terminar entonces, la Corriente Libertadora del Sur, ¿qué hizo? Trató de venir, pero ya por otro medio, porque por el Alto Perú, derrota 1, derrota 2, derrota 3. Einstein dijo, ¿no es cierto?, que no hay gente más tonta quien quiere un distinto resultado haciendo lo mismo. Bueno, ellos parece que eran muy tontos porque intentaron 3 veces lo mismo, entrar por el Alto Perú, que estaba lleno de realistas, además había uno que otro, pues criollo patriota, pero pues, y era fácil entrar, ¿no es cierto? Por Lima llegabas a Arequipa y como con un tubo llegabas a Puno, ¿no? Y luego, pues, ¿no es cierto?, derrotarlos. ¿Mm? Entonces, 3 veces lo mismo. Pues San Martín dijo, no, 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 yo no voy a hacer lo mismo. Primero vamos a unir fuerzas con Chile. Pero para eso, este es tonto, ¿cómo va a cruzar la cordillera? ¿Cómo vas a cruzar la cordillera? Hay mucha gente que se muere cruzando la cordillera. Rayos, literal, rayos, te pueden matar, ¿no? Y bueno, si que no tienes piña, ¿no es cierto?, que te caiga un rayo, literalmente, pues el frío, ¿no? Gente que no está acostumbrada, tienes que estar bien abrigado, ¿no es cierto? Y eso cuesta plata, ¿no? Bueno, pero esos algo de 3.000 valientes cruzaron los Andes, muchachos. Pero lo curioso es que la mayor parte de ellos eran esclavos, o digamos, ex esclavos, ¿no? Indígenas. Pero siempre se habla, como, ¿no es cierto?, como dice, ya fueron argentinos, profesor, eran todos blanquitos. No, Argentina ha cambiado un montón, ¿no? Luego de la migración de europeos. Pues todas esas gentes que pasaron, varios murieron. Y claro, para prepararse estuvieron en Chile, ¿no es cierto? Ahí, perdón, en la sierra en la sierra de Argentina, un lugar llamado Cuyo, estuvieron ahí, ¿no es cierto? Y como si fuera una olla común, traían comida a la gente de los pueblos, ¿no es cierto? Le traían ropa a los soldados, etcétera, etcétera. Fue como una olla común, ¿no? Para prepararse. ¿Por qué? Porque ni el gobierno argentino quiso ayudarles a San Martín ni a O'Higgins, ni el gobierno, no, ni el gobierno de Argentina, ni muchos chilenos a O'Higgins. Y ahí tercos, ¿no es cierto?, San Martín, Cochrane, O'Higgins, ¿no?, juntando el ejército para cruzar los Andes. Y luego lograron derrotarlo con la justa, ¿sabes? Con la justa derrotaron a los realistas peruanos y chilenos, ¿no es cierto?, los chilenos patriotas y argentinos, ¿no? Cancha Rayada, primero Chacabuco, Maipú, ¿no? Y ya está. Bueno, O'Higgins ahora es presidente y tiene a su amiguito, ¿no es cierto?, que conspiraba, peleaba contra los españoles, ¿no? Se metía pues en problemas, ¿no? A su amiguito Ribagüero en Lima, ¿ya? Y entonces, pues comienza a cartearle. Hemos logrado la independencia. ¿Ahora qué hacemos? Queremos ir a Perú. ¿Qué hay? A ver, pregunta por ahí. Oye, ¿tú quieres ser patriota? ¿Quieres pelear contra el rey para que te corten el cuello? ¿Tú crees que pueden preguntar eso a sus amigos? ¿No? Pues
Era prácticamente como decirte a ti en tu cara, ¿no es cierto? Estás por acá, por Lima. Oye, ¿tú quieres ser senderista? ¿No? No sé, pues, pero si no quieres, no hay problema, ¿no? Pero no les digas a nadie, dame tus ¿no? datos. Pues algo así. Pues evidentemente no podía hacer eso, pero lo bueno es que él sí conocía a la gente que sí había conspirado y todo de jovencitos, en fin, y entonces, pero era un grupo de 4 gatos, muy pequeño, pero todos ellos se juntaron y esperaron a los patriotas de extranjeros. Bien, Ribagüero los juntó, ¿no es cierto? Y los esperó en Pisco. ¿Y por qué en Pisco? Ribagüero le dijo, ¿no es cierto? Allá en las alturas, allá en los Andes, hay un montón de indígenas que están eh, enfrentándose, luchando contra los realistas. No hay nadie que los organiza. Es, pues ellos, los españoles, los tratan de delincuentes o montoneras. Bien, muy bien. Allá en Ica, ¿no? Pues hay muchos esclavos que están dispuestos a morir intentando liberarse para luchar por la independencia. Bien, muy bien, apuntado todo. Y entonces, lo primero que tenía que hacer Cochrane es traerlos, pero para eso tenía que liberar el mar. Y sí tenían los barcos suficientes. Los ingleses, Cochrane, Brown, etcétera. Entonces, limpiaron de barcos realistas, le quitaban sus mercaderías a los de tribunal de consulado, ¿no? Y le quitaban los barcos para que no vengan llenos de armas para los realistas. Capturaron entonces prácticamente el mar de lo que ahora es Perú, y luego de eso, pues obviamente no podían entrar a Lima. ¿Qué crees? ¿Con qué lo iban a recibir en el Real Felipe? ¿No? Con balas de salva, ¿no? Pues entonces era loco entrar a Lima cuando nadie te quería recibir, solo 4 gatos, y además te iban a recibir con balas, ¿no? Por eso lo que hicieron fue bloquearon el puerto de Lima para que no entren ni salgan cosas para los ricos del Tribunal de Consulado, y entraron, primero intentaron por el norte, ¿no? Pero era muy peligroso, no había mucha gente que lo apoye. Entonces, después entraron por el sur. Y, y esto no lo saben muchos. En los primeros días de la llegada de ellos, pues comenzó a circular entre los esclavos que ellos venían a liberarlos. Y 800 esclavos se incorporaron al ejército patriota. 800 esclavos. ¿Cómo hicieron para salir? Tú has visto, ¿no es cierto?, cómo están los esclavos. ¿Qué pasa si intentan salir? Los matan. ¿Mm? ¿No? ¿Qué creen? Decir, bueno, malo, malo, ¿no? Pues los matan, se intentan liberarse. Pues entonces, pues 800 esclavos se agruparon, ¿no? No con hermosos uniformes, pues muchachos, ¿no? Sino con mucho amor a quienes, a la libertad, ¿no? A sus hijos. No querían verlos de nuevo, ¿no es cierto? Que sus esposas sean violadas, que sus hijos sean tratados como animales, ¿no? Pues entonces se fueron a la sierra, ¿no? Pues, oye, ¿cómo pues un esclavo que no está acostumbrado? No les importaba. Se fueron a la sierra junto con los indígenas, ¿no? Y atacaron Iscuchaca y Cerro de Pasco y derrotaron al ejército mejor preparado, mejor armado, mejor organizado, ¿no? Pues todos engreídos, ¿no es cierto?, de criollos, ¿no? El ejército de O'Reilly. Bien, mientras pasaba eso, San Martín veía qué pasa en Lima. ¿Sabe qué estaba pasando en Lima? En Lima, pues, estaban diciendo, San Martín es un loco. ¿Cómo va a liberar a los negros? Uy, esto se puede convertir en Haití, donde los esclavos tomaron el poder y mataron y comenzaron a gobernarle a los blancos y comenzaron a hacer los esclavos a los blancos. No, San Martín es un delincuente, ¿no? Ya tú sabes, ¿no es cierto? ¿Cómo le llaman ahora eso? Terruqueo, ¿no? El terruqueo. Oh, pues, y claro, San Martín por eso vino a Miraflores, se acercó lo suficiente, le dijo, ¿saben qué, señores? No, nosotros lo que queremos es un gobierno de criollos, un gobierno como una monarquía, con un rey, ¿no es cierto? Y un parlamento.
no, tranquilos, no hemos venido a convertir a amos, a los esclavos y a ustedes en esclavos, no, tranquilos. Enterados de esto, entonces la gente en la conferencia de Miraflores, mucha gente ya comenzó a ver, ¿no es cierto?, con un poco más de tranquilidad. Bien. Y luego vino las victorias en la sierra, donde habían quemado minas. Claro, porque si tú has visto, por ejemplo, has visto que tu padre no regresa, ¿por qué? Porque lo mataron en una mina en Cerro de Pasco, tú no vas a decir, ah, no, esto lo necesito, no, bla, bla, bla. No no es tan fácil, ¿no? Pues, entonces, esto, pues, está ocurriendo. Y por el otro lado, otro hijo, un criollo, ¿no? El cuarto marqués de Torre Tagle, el cuarto marqués de Torre Tagle, un noble criollo, le está mandando cartas a San Martín, le dice, ¿cómo es? ¿Quieres ser patriota? ¿O quieres pasar a la posteridad? ¿O quieres ser un siervo, un sirviente de España? ¿Qué pasó? Pues le devuelve las cartas a San Martín y Torre Tagle toma, él era intendente de Trujillo, la provincia más grande, todo el norte prácticamente. No es Trujillo ahora, ¿no? Trujillo en esa época era lo que ahora es San Martín, Loreto, Mainas, Amazonas, Chachapoyas, Cajamarca, todo el norte era, y él se lo entregó a San Martín. ¿Bien? Y entonces ahí por eso ya del sur se fue a San Martín y comenzó, ¿no es cierto? Y claro, mientras los criollos cada vez que se morían más de miedo, ¿no es cierto? Y ahora, ¿no? San Martín nos perdonará porque le hemos prestado plata, porque hemos comprado los uniformes y los armamentos para matar a los soldados patriotas. ¿Nos perdonará? Les perdonó, muchachos. Conferencia de Punchauca. El ejército realista pues decide que es un inepto su virrey. ¿Por qué? Porque puro está perdiendo nada más, ¿no? Un inepto. Lo sacan y ponen de Pezuela, lo ponen a la Serna. Y en las afueras de Lima negocian con San Martín. ¿Cómo es? Si tú vas a entrar, vas a dejar que se vengan los indígenas, ¿no es cierto? Violando a nuestras esposas, a nuestras hermanas, ¿no? Pues claro, no lo van a decir así, ¿no? Pero para que lo entiendas, ¿no? ¿Vas a garantizar el orden y la seguridad de los limeños? Y San Martín lo aceptó con una condición, que declaren independencia. A ver, eso parece hipócrita, ¿no? Pues, y se hizo así. Los que firmaron la independencia no, no querían la independencia. Los de Lima, ¿de acuerdo? Bueno, entonces aceptaron y San Martín entró con un pequeño ejército, todo tranquilo, y los indígenas encerrados, ¿no es cierto?, no pudieron entrar por las murallas, recuerda, murallas, muros, ¿no? Torres, muros, torres, no pudieron entrar allí. Bien, entonces San Martín le dijo, bueno, ya terminó, mire, ya está, Lima, ya declaró su independencia hipócritamente, pero la declaró y ya está, entonces ya terminó esto. Bueno, los indígenas regresan, pero los realistas, ejército, ¿no? De cientos, luego miles, y luego 26,000 se van reorganizando en el virreinato en Cusco. Cusco no es real, no es patriota. Cusco es realista. Cusco fue la sede del virreinato durante varios años. Mientras que aquí estaban ahí, que voy a cantar el himno nacional Rosa Merino, ay, voy a ver mi banderita, me estoy peleando, ¿no es cierto? Quiero una monarquía, quiero una república. ¿Qué estaba pasando en Cusco? Se está organizando un ejército de 26,000 soldados con cañones y todo, con plata. ¿Mm? Entonces, claro, lo que te cuentan más que todo, ¿no es cierto?, es la parte que en Lima se está cantando el himno nacional y que, bueno, San Martín, para no fastidiar, ¿no es cierto?, a nuevos aliados, no decreta la libertad de esclavos, sino la libertad de vientres. Los hijos sí, los hijos nacen libres, ¿no? Suprime la mita, bueno, eso le molesta a algunos, pero la mayor parte ya eran realistas, así que no hay problema, ¿no? La mitad, los obrajes, ¿no? Se reducen las cargas sociales a los indígenas y pues San Martín
está entre, quiere hacer una monarquía y una república en el Perú. Él quiere una monarquía, pero ¿qué, profesor? ¿Él quería ser rey? No, pues, ¿sabes qué? Y te cuento esto, ¿no es cierto? Porque seguro tú vas a hablar de esto ahorita, ¿no? Pues, ¿por qué quería esto? ¿Por qué? Sí, el ejército realista era una parte cuqueños. Bueno, ¿por qué quería? Porque había una cosa, pues, que ¿dónde está? ¿Qué pasaba? Es que los limeños, ¿no? Como dicen ahora hace poco un señor, ¿no? Eran pitucos limeños de clase y de nivel. ¿No? ¿Has escuchado esa tontería? Claro, ¿no? Hace poco, en Moquegua. Bien. Entonces, ¿a qué me refiero con eso? A que San Martín estaba claro de que en esta sociedad tan dividida, ¿no? Intentar hacer una república donde supuestamente todos somos iguales, hubiera fracasado. ¿Por qué? Porque al toque, ¿no es cierto?, hubiera habido fuerzas luchando mucho más. Pero en una versión light, tal vez hubiera habido menos resistencia. Entonces, por eso habló de la monarquía, ¿no? Porque república en el Perú, esperarla era casi imposible, ¿no? Entonces, hizo esto, ¿no? Y por eso hubo algunos que comenzaron a apoyarlo así a medias, ¿no? Como se ve en el último bastión, a medias, hipócritamente algunos más. Entonces, evitó muchas muertes así, ¿no? Pues, pero había algunos que eran radicales, que decían, no, ¿cómo va a hacer eso? ¿No es cierto? Es un traidor que quiere ser rey del Perú, los republicanos. Bien, pero como hemos dicho, mientras pasaba eso, San Martín es un ejército es derrotado, ¿no? ¿Por qué? Porque el ejército realista ha crecido y crecido y crecido. Es ahí entonces donde, por una serie de espías, incluyendo la llamada Manuelita Sáenz, Bolívar se entera, ¿no es cierto?, que las cosas están muy malas para San Martín, que no está ofreciendo muchos éxitos, y entonces ve la oportunidad para venir ya a Perú. ¿Pero por qué? ¿Por qué tenía que venir a Perú? Porque era el último bastión, pues muchachos, porque sin Perú no se solucionaba el fin de la guerra con los españoles. Entonces, pues no vino porque era buena gente nomás, ¿no? Sino porque tenía que definir acá. Y tenía un buen ejército. Profe, Entonces, ¿él en dónde vivía? perdón. ¿En dónde vivía? Dijo que vino ¿de dónde? Bolívar vivía pues entre Caracas, Venezuela, que había sido Ah, libertado, ya, ¿no? ya. Momentos antes. Y pues a San Martín lo recibe en Guayaquil, que se lo agarró. Él es un puerto que era peruano, ¿no? De virreinato peruano. Lo recibe en Guayaquil y bueno, San Martín asume, entiende, ¿no es cierto?, que la independencia del Perú lo necesita y se retira porque pues evidentemente sabía que Bolívar no quería compartir, digamos, esos éxitos, ¿no? Se retira San Martín del Perú para dejarle paso a Bolívar para que termine la independencia y entonces, pues, Rivagüero no acepta y toma el poder, primer presidente del Perú. Torre Tagle es nombrado gobernante, pero solo para que lo ofrezca el gobierno a Bolívar. Luego se da cuenta que Bolívar es un dictador, que no está cumpliendo con lo que ellos querían hacer en la independencia, y descontento se va a Real Felipe, se une a los realistas. Ojo, realistas de Lima. ¿Te acuerdas que habían jurado la independencia? Cuando comenzaron a ver que el ejército realista estaba ganando, ¿sabes qué hicieron? Se refugiaron a Real Felipe, es decir, se juntaron ahí para esperar cómo los matan a los patriotas y vuelven a sus casitas de Lima. Pero no pasó eso. Como no pasó eso, más bien San Martín y Bolívar dijeron, pues no se rinden, van a salir muertos. Y no se rindieron y salieron muertos, ¿no? Pero no que los mataron, sino hambre, en fin, ¿no? No les dejaban comida, en fin. Pues bueno, eh, terminamos entonces con Bolívar llegando acá al Perú para solucionar. Junín y Ayacucho, supuestamente soluciona, ¿no? Pero ¿quiénes pelean O ahí? sea, profe,
Rasuri, perdón, pues Es, los indígenas que habían sido, digamos, pues, un fracaso, su unión, pues que les habían mentido, ¿no? De nuevo vienen a sacar la cara, ¿no? Las montoneras en Junín y Ayacucho, los húsares del Perú, montoneras de Junín, los húsares de Ayacucho, la batalla de Ayacucho, ¿no es cierto? Vamos a ver a los iquichanos, a los huamanguinos, a los, ¿no es cierto?, morochucos, luchando en la independencia. Y ahí, pues, ¿no es cierto?, con esto luego llega el poder de Bolívar, es un dictador, o sea, autoritario, pues no se había equivocado San Martín, no quiere devolver el poder, gobierno vitalicio, luego lo sacan, ¿no es cierto? Lo sacan y termina su gobierno y termina este episodio de la historia. Me decías, por favor, José, te escucho. sí, sí, profe, esas ganas de liberar al Perú no eran